Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El placer de saludarlos nuevamente. Y acuérdese de algo, financieramente hablando, cuando el mercado tiene movimientos muy bruscos, no está razonando las decisiones. Actúa por un estímulo distinto. Por ejemplo, exceso de endeudamiento, cosa que hablamos en este programa, mucho pedal, decimos nosotros, compras porque las tasas valían cero en el mundo, y cuando hay una baja provoca más baja, pero no es racional, es liquidación de posiciones. Y eso a veces, cuando los movimientos son tan bruscos, no hay que ponerse tan nerviosos. De la misma manera, cuando el rebote es muy fuerte, muchas veces es cobertura de posición. No es que estoy comprando mirando al futuro, estoy comprando mirando una decisión equivocada del pasado. Cuando vendo abruptamente, no es porque creo que el futuro viene peor, sino porque tomé una mala decisión antes y compré con plata que no es mía. Esta semana para mí, la que pasó y esta que viene, hay que mirarla de reojo, pero no asustarse, no tener tanto miedo, porque las decisiones que se están tomando son composiciones por decisiones que quizás no pasaron. Ejemplo, crecimiento en China, ejemplo, sobrecrecimiento en los Estados Unidos, ejemplo, si suben o no la tasa. Este es el debate en el compro-vendo de hoy. No se vaya, porque me parece que va a estar interesantísimo hoy con equipo completo. Pero no todo pasa por las finanzas. Antes de hablar de finanzas tenemos que hablar inevitablemente de política. Sergio Berenstein, un placer saludarte. ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Hoy vengo duro. A ver. Bueno, ya bastante dura es la vida y la política, Claudio. El primer punto. Elecciones en Tucumán, protestas después. Imagínate, segunda vuelta o primera vuelta, que la elección sea de 0,20 o 0,30 de diferencia, que lo que define un balotaje sea 0,20 o 0,30. ¿Está la credibilidad de la gente para decir que esos fueron los resultados o podemos tener poca gobernabilidad, con lo cual prolongar el lío por bastante tiempo? Es un gran riesgo, Claudio, ese, porque es la primera elección competitiva en serio en mucho tiempo. Competitiva me refiero a que tenemos incertidumbre respecto del resultado, que hay dos que pueden ganar, no está polarizada como muchos pensaban, Massa sigue sosteniendo 18, 20 puntos de intención de voto, con lo cual la probabilidad de una segunda vuelta es efectivamente alta y los márgenes pequeños que en otras elecciones pasaban desapercibidos, tenían que ver con lógicas locales, algún puntero que hacía alguna irregularidad condenable, pero que no hacía la diferencia en el resultado final, en este caso te puede definir la elección, ya sea porque no se da, ¿te acordás la regla? 40% más 10 de diferencia para que gane Scioli en primera vuelta o llegar a 45. Estos pequeños márgenes de 2-3 puntos pueden efectivamente resultar determinantes. Le pregunto entonces, ¿cómo te imaginas el escenario? Suponete uno de los que se puede dar, 40,2 Scioli, 30,1 Macri, por decir algo. ¿Qué va a hacer el resto de la sociedad mirando, repito, espejo de Tucumán y espejo de otras provincias donde no quedó claro? Hay dos elementos para tener en cuenta, Claudio. El primero, la fiscalización va a estar, me parece, mejor organizada en esta oportunidad de lo que estuvo en Las PASO o incluso en Tucumán, porque estas instancias previas a la elección del 25 te sirven como para identificar cuáles son las debilidades de la oposición, teniendo en cuenta que hasta ahora, excepto alguna denuncia muy puntual en Tucumán, en general las irregularidades favorecen al que está en el gobierno. Esto es así en Argentina y en todas partes, ¿no? Entonces, si se da una coordinación de la oposición para mejorar la fiscalización, que es lo que hemos visto en esta conferencia de prensa inédita, con los tres principales líderes hoy de la oposición en la Argentina, bueno, es probable que eso le agregue legitimidad y certidumbre al resultado. La segunda cosa es que todo este gran escándalo puede tener un efecto disuasivo, en el sentido de que, supongamos que yo soy un puntero sin escrúpulos, del Gran Buenos Aires o de Tucumán, claro, voy a estar muy atento porque ahora sé que me están filmando, que tengo la prensa afuera, que cualquier pequeño escándalo puede indudablemente generar un gran ruido y voy a, en todo caso, perfeccionar mis técnicas, con lo cual, si son menos visibles, puede generar menos problemas después. Necesito interrumpirte ahí porque no importa que hagan todo bien. El tema es si la gente confía. Ya no importa si los números del INDEC son buenos o no. Ya la gente no confía y una vez que no confía, ya está. Y ahí yo te quiero repreguntar, no es solo un tema eleccionario, porque ahora también se generó sospechas, sobre todo con lo de Tucumán, en la carga de los telegramas en el correo. Bueno, pero ahí va a intervenir la justicia, de hecho ya hay algunas denuncias. Ahí es cuando yo voy con el efecto disuasivo de toda la acción, si querés ex post facto, pero acción al fin de la oposición
aprendiendo del escándalo tucumano. Es más allá de Tucumán, claro. Esto, como argumenta hoy en un artículo muy bueno Carlos Pani de La Nación, es el sistema que funciona mal. Si estamos discutiendo de esto a 9 semanas de elección, es que hay tiempo para reducir los márgenes de discrecionalidad. Pero te tomo el punto. ¿Qué pasa si, a pesar de todo esto, queda la duda? Bueno, esto se llama problemas de legitimidad de origen. Es decir, que hay dudas respecto de cómo llegás al poder. Lo sabemos esto de Cicerón. Cicerón dijo, hay dos legitimidades. La legitimidad tuya cuando estás gobernando es la de ejercicio y es la legitimidad también de cómo llegás al poder, la de origen. Vos podés tener un origen legítimo, pero ser ilegítimo en el proceso de la Rúa, o podés llegar ilegítimamente y que la gente te quiera, como le pasó en su momento a Pinochet. Entonces, la gran pregunta es, un presidente que va a tener una agenda tan compleja, gane quien gane, ¿puede darse el lujo de ganar de forma dudosa? Ojo, ¿eh? Y ahora te tengo que repreguntar antes de entrar a la parte internacional, mirando a los inversores que están del otro lado de la pantalla. La gobernabilidad no va a ser tan fácil y todos estamos esperando, bueno, con el cambio de gobierno seguramente vendrá dinero, pero entonces va a esperar a ver si hay legitimidad de origen y también de ejercicio. Efectivamente, ese es un gran riesgo que vemos ahora, sobre todo, Claudio, pensando en la agenda que va a tener que encarar el próximo gobierno. No se puede decir esto en la campaña, pero va a haber medidas duras. La palabra ajuste está como borrada, es políticamente incorrecta. Pero obviamente subir las tarifas, ajustar el tipo de cambio, son todas decisiones que lamentablemente el próximo gobierno va a tener que hacer. Si tiene mucho capital político, es menos difícil. Si encima venís condicionado, esto se va a complicar más. Tengo que agregarte dos preguntas que tienen que ver con, a veces no es solo una buena idea, sino hay que implementarla, dicen los que saben, y para poder implementar los ajustes que tiene que hacer la Argentina o los cambios que tiene que hacer la Argentina para volver a ser competitivo. Y ambos tienen, una interna muy complicada, porque sea Scioli, Cristina va a competir con Scioli seguramente pensando en el 2017, con lo cual no va a ser tan fácil ese terreno. Y Macri, si tiene de opositor al peronismo, tampoco va a ser fácil ese terreno. ¿Cómo imaginas eso? Imagina una puja por el liderazgo. Ese va a ser el título que vamos a ver luego desplegarse con acciones en distintos planos. Un terreno fundamental va a ser la provincia de Buenos Aires, en particular la elección para senadores en el 2017. Cristina puede ser candidata allí, pero puede ser también Karina Rabolini, puede ser Mariana Massa, puede ser María Eugenia Vidal si no gana la gobernación, o Margarita Stolbizer. O puede ir Massa, por ejemplo, como candidato, tal vez con María Eugenia Vidal. En fin, hay allí una serie de combinaciones que se abren en la puja por el liderazgo de la principal provincia del país. Y ahí hay mucha caja y se ejerce mucho poder. Hay mucha caja y ahora estamos viendo versiones de que Cristina tal vez antes de irse le puede dar a la provincia de Buenos Aires un famoso fondo de conurbano 2.0, con tener mucho caja. Dinero, más caja todavía, para en todo caso que la provincia quede relativamente desacoplada de los esfuerzos de reducción de gasto público. Ahora te voy a robar un ejemplo, porque finalmente hace no mucho tiempo, y creo que en este programa vos nos enseñabas que miremos un poquito a Brasil porque es un reflejo de lo que puede pasar. Se está adelantando en un montón de procesos. Así es. Dilma con una imagen no muy positiva, pero vuelve Lula. Y eso para vos es un mensaje. Vuelve Lula, y esto es muy importante, Claudio, porque Lula vuelve para defender al PT, para sostener el liderazgo de Dilma ante el riesgo de que haya un juicio político, un impeachment, pero también para defenderse a sí mismo, porque él también está en la mira de los investigadores. Es verdad, y él se fue con un gran capital político. La única manera de hacerlo valer es si él tiene una chance real de volver al poder en 2018. Fíjate cuándo empieza el esfuerzo de Lula para volver, 3 años antes. Aquí se mezcla lo político, lo judicial y lo personal. Lula tiene 69 años, es, digamos, la Hillary del Cono Sur, y estamos viendo aquí un esfuerzo que veremos qué resultado tiene. Yo te diría, lo político entra como un vector fundamental para entender el escándalo de Petrobras y sus consecuencias para la gobernaría brasileña. Te hemos aprovechado, Sergio. Esta vez te hemos aprovechado. Señores, nosotros vamos a ir a una pausa. Usted se tiene que quedar del otro lado, porque ahora viene el debate de todo lo que hablamos en sus finanzas. Finalmente, cómo cuidamos nuestro dinero. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales.
PUC, Portal Único de Contacto. Este portal le permitirá a usted consultar saldos y movimientos de su cuenta comitente. Con el Portal Único de Contacto ya no hay necesidad de recibir resúmenes en papel, ya que puede acceder desde su PC, celular o cualquier dispositivo móvil. Caja de Valores Sociedad Anónima. 40 años en el mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y bueno, vamos a desgranar un poco lo que Claudio Suchovicki y Sergio Breste comentaba hoy, que fue realmente muy interesante. Y bueno, si hablamos de los mercados y hablamos de la gobernabilidad y la política, va a ser realmente interesante. Pero antes quisiera felicitar a Paula Perro, que cumpleaños ayer, y bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Santi. Bueno, ya nobleza obliga. Empezamos con Paula y le vamos a preguntar, Paula, ¿cómo estás viendo vos lo político y lo que tenemos que ver con un Banco Central que también va perdiendo reservas, con lo que competimos ahora con Brasil, que tenemos un real muy alto, 3,65, y esto nos lleva también a un euro que está muy volátil, y las tasas están realmente mostrando para la próxima reunión de la FED una suba? Bueno, estamos en semanas donde el contexto internacional claramente está también dominando la atención. Veníamos de un mercado local muy focalizado en la cuestión de las elecciones y me parece que, digamos, la devaluación de China, la gran volatilidad que tuvieron las principales bolsas en las últimas semanas, también impactó obviamente lo que fue el mercado local, la volatilidad que le vimos al precio del petróleo, ¿no? Durante la última semana, con un mercado como el nuestro que también es muy, digamos, muy petrolero, ¿no? Dentro del Merval tenemos un alto componente de acciones petroleras. Entonces, dentro de todos esos vaivenes y tantas fluctuaciones en los mercados de monedas, creo que cada vez se hace más evidente el atraso que tiene el tipo de cambio en la Argentina, y que ese es uno de los principales temas en la agenda para el próximo gobierno, y es donde quizás los participantes del mercado están viendo cada una de las declaraciones de los principales candidatos, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Con un tipo de cambio oficial que se sigue devaluando a una tasa muy pequeña, ¿no? Cuando el real en Brasil, o vemos muchas fluctuaciones en los mercados de monedas, que obviamente van erosionando la competitividad de la Argentina. Claro, los países vecinos todos devaluaron y Argentina está con su crawling peg, ¿no? Y esto también, en el análisis de la compra-vendo en los títulos públicos, ¿vos recomendás un título corto o un título un poquito más largo? Bueno, en el mercado de bonos, donde se ve la mayor apuesta en relación a lo que es la expectativa de un ajuste en el tipo de cambio oficial, es en el comportamiento que han tenido todos los títulos dólar link en los últimos, en el último mes, ¿no? Porque los bonos en dólares han tenido mucha más fluctuación, han sufrido el impacto que han tenido los mercados emergentes, mientras que ha habido muchísima demanda por activos dólar link, ¿no? Que son dos productos distintos, uno ajustando por la devaluación del tipo de cambio oficial y el otro ajustando, digamos, siguiendo lo que es la variación del tipo de cambio, de las otras versiones del dólar, ¿no? Bien, y ahora vamos a Leo Chialva, y Leo Chialva va a tener que ajustar un poco las variables, ¿no? Porque la verdad que estamos bastante comprometidos con respecto a lo que es la reserva de Banco Central, un dólar atrasado, ¿no? Que le ha quitado competitividad, la gente del campo se queja y con razón, y la industria también, y también en la parte de comprar autopartes
10.000 millones de dólares, más o menos de lo que le adeuda a la industria el gobierno. ¿Y esto cómo encaja en tu análisis económico hacia los inversores? Mira, básicamente el diagnóstico de que estamos en una transición política que tiene como eje un plan económico totalmente insustentable. Es una cosa muy tirada de los pelos para tratar, obviamente, de llegar a las elecciones, ganar. Y en la introducción se hablaba mucho de un ajuste, y yo lo llevaba al terreno de la navegación y decía, bueno, uno por ahí se quiere ir a Colonia, erré 3 grados, y me estaba desviando, hago un ajuste y otra vez enfilo para Colonia. Yo creo que nosotros estamos yendo rumbo a aguas abiertas, con lo cual lo que necesitamos es un cambio de rumbo. Esto con un mínimo ajuste no se soluciona, las variables están muy desordenadas. Hoy cuesta mucho decir esto, hay muchos que están en campaña, y es duro, a veces tampoco es muy cool llevar un mensaje de que hay que apretar y que no va a ser sencillo. Básicamente hay que mirar lo de Brasil, hay que mirar lo de Uruguay, hay que mirar lo de Chile. ¿Qué está pasando en esas economías? Argentina no va a poder escapar de la tendencia global. Entonces hoy se hace una gran separación entre los países que tienen buenos fundamentos para afrontar este contexto global más complejo y los países que tienen fundamentos débiles. Nosotros lamentablemente estamos en este segundo grupo. Ahora, si nosotros miramos a los candidatos que todos hablan en su plataforma, muy poco de economía. Y yo digo, por ejemplo, Macri, que habla de levantar el cepo, Massa dice en 100 días y el gobierno no habla de tal cosa. Y esto, ¿cómo los inversores deben guiarse para más adelante? Mira, claramente los inversores están apostando un cambio de rumbo. Alguien que venga a levantar el cepo. ¿Qué significa levantar el cepo? Vas a poder comprar todos los dólares que quieras. Lo que no te dicen es cuál es el precio, obviamente. Ya tenemos dólares de 13.50, de 16, de 9.20. Hay para todos los gustos. Lo que sí sabemos, como en Argentina se quedó sin dólares, esto pensémoslo en el hogar, en cualquier hogar. Uno puede vivir y tener una vida normal porque tiene un ingreso. Ese ingreso es fruto del trabajo. Si uno pierde el trabajo o disminuye el ingreso, que es lo que le pasa a la Argentina hoy, sus exportaciones bajaron en 20.000 millones de dólares, quiere decir que recibimos menos dólares. Yo quiero mantener el mismo nivel de vida. Entonces apelo a los stocks. ¿Qué pueden ser los stocks? Una herencia. Ahora, si a mí me bajaron los ingresos y ya me quedé sin los activos de la nona, no me quedaron más cosas para vender y rematar, empiezo a tener un problema que es tengo que volver a vivir del flujo. Necesito o trabajar más o volver a recuperar un ingreso mayor. Eso significa que tienen que entrar dólares a la Argentina. ¿A vos te parece que vamos a ir al mercado internacional con el próximo gobierno? Pero yo voy a venir a la Argentina si soy inversor de afuera. ¿Con esta exposición que tiene hoy? Pero yo voy a venir, ponele que viene alguien que genera el cambio de rumbo. Pero yo, si entro a la Argentina es porque me dejan salir. Yo no me voy a meter a un lugar donde no me dejan ir. Entonces, para yo mirar a la Argentina como una oportunidad de negocios, tengo que tener claramente la posibilidad de que no haya cepo, de manera que cuando me quiera ir me puedo ir. Clarísimo, Leo. Bueno, y ahora con Rubén Pascuali, la bomba de tiempo para los inversores. ¿Qué hacemos? Yo ya compré el revólver y las balas, te puede escuchar esto. Mira, lo que pasa es que gane quien gane, hoy están pensando en las elecciones, obviamente. Pero cuando ganen van a tener que pensar en la realidad. Pensemos lo que, para hablarlo en idioma de todos los días, pensemos lo que está pasando ahora con la gente que recibe las facturas de gas. Bueno, vas a ver muchas de estas cosas con otro tipo de tarifas después de las elecciones. Las cosas que estás viendo ahora es porque eran inevitables de que sucedieran, y la verdad es que el gobierno podría, sobre todo teniendo en cuenta que hay un candidato oficialista en estas elecciones, darle una mano tratando de hacer alguna de estas cosas que inevitablemente van a tener que hacer después. Lo que decía Leo es muy claro. Pensá un gerente de una multinacional que puede invertir en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en cualquier país. Va a elegir justo un país donde cuando tenga que remesar las utilidades tenga problemas. Estas son cuestiones de lógicas. Hay cosas que nosotros hablamos, que cualquier persona que tenga más o menos, o que esté en el tema industrial, comercial, incluso en el tema de los mercados, sabe que esto es así. Más allá de esto, hay que separar lo que es el discurso político de lo que es la realidad. Ahora, Rubén, si un banco brasileño
con un banco argentino. Sí. Ahora se ha puesto competitivo para poder elegir, ¿no? Por ejemplo. Lo que pasa es que los bancos en Brasil han tenido una caída muy grande. Muy fuerte. Acá, mira, para ver lo que pasa con los activos nuestros, pregunta, ¿incide el contexto internacional? Incide. ¿Incide la política? Incide. ¿Inciden los fundamentos de las compañías? Obviamente también. El gran problema es que todas estas cosas interactúan al mismo tiempo. Y hay veces donde hay algunas que pesan más que las otras. Por ejemplo, la semana pasada vimos remesones muy grandes por todo este tema de China. El problema de China es un problema real. ¿Que hubo exageraciones? Sí, es típico de los mercados. ¿Dónde pega más lo de China y afecta más mercados como el de Rusia y el de Brasil? Y estamos ahí al lado de Brasil. ¿Qué va a pasar con las tasas de la Reserva Federal? Y acá lo de la apuesta de Leo, que venimos hace 3 programas, si la tocan o no la tocan en septiembre. La semana pasada hubo un dato muy relevante que nosotros marcábamos y lo veíamos como significativo a la hora de marcar una diferencia entre esta caída con otras, era que no veíamos desde el punto de vista de la macro un tema tan grave como el del 2008. De hecho, la semana pasada sale el dato del crecimiento del Producto Bruto de Estados Unidos del segundo trimestre, bastante por encima de lo que se esperaba. ¿Estaba Moreno ahí revisando? Bueno, momento. Esta semana hay otro dato relevante, que son los datos del desempleo. Si el desempleo sale 5,3 o menos, creo que Leo está ahí en la puerta de ganar la apuesta de la suba de tasas en septiembre. No sé si compartís. Claro. El tema es que Estados Unidos está bien. Lo que ahora se está deduciendo es que Estados Unidos está creciendo mucho por el lado de servicios. Entonces no demanda bienes. Y no demanda bienes, estamos en el horno los productores de bienes. Entonces cuando uno mira la situación de Estados Unidos, baja de desempleo, el PBI crece, no tiene inflación, están en el mejor de los mundos. Y mientras tanto hay una crisis financiera mundial. No es un tema menor, nosotros la semana pasada nos jugábamos porque no veíamos cosas de la macro, pero lo vivido en las últimas 2 semanas sucedió solamente 15 veces en los últimos 65 años. O sea, y cada vez que pasó algo así, hubo una crisis financiera o hubo una recesión. Con lo cual, el mensaje del mercado fue muy contundente de que algo raro está pasando. Ahora, nosotros lo decíamos en el programa anterior, y esta semana leyendo muchos informes de los que analizan la macro mundial, todo el mundo coincidía un poco con esa visión. La macro no está para ni una recesión ni una crisis financiera mundial. Seguimos apostando a eso. Hay banqueros en una reunión que hubo en Jackson Hole que, digamos, el común denominador era la Reserva Federal ya estuvo anunciando, haciendo todos los deberes para poder hacer este primer retoque de las tasas de interés. Y la verdad es que tuvieron un primer efecto de una suba, un fortalecimiento del dólar en el mundo, más allá de todo este problema que hubo ahora con el tema de China. Y muchos creen que sería positivo que de alguna vez por todas la Reserva Federal haga este primer retoque de las tasas de interés, porque después de eso descomprimiría un poquito las cosas. No estamos hablando de una suba de tasas muy violenta, al contrario, la Reserva Federal no quiere dañar los mercados. Y hubo 2 señales importantes. Ahora, si nosotros vemos que eso ocurre en el mercado doméstico, que tenemos elecciones y la tasa, ¿vos aconsejás comprar acciones o mirar un poco más adelante? Lo que pasa es que en el mercado doméstico está muy influenciado por todo este tipo de cosas. Si yo te pregunto qué es lo que más está influyendo en el mercado doméstico, y obviamente el tema de elecciones influye y mucho. De hecho, hubo días donde cuando sale algún acontecimiento político fuerte, ¿te acordás cuando salía alguna encuesta que daba a algún candidato que gustaba o que no gustaba, que había un movimiento más allá de lo que pasaba afuera? Bueno, a medida que te acerques a las elecciones, el componente político va a pesar mucho. Pero son temas coyunturales, si querés, porque todos sabemos lo que viene después. Entonces habrá sectores ganadores, sectores perdedores. Hay que buscar allí qué es lo que mejor se puede beneficiar o cuál es el tipo de activos que mejor se pueden beneficiar. No tengo dudas, si miro en el mediano plazo, que la compra de acciones va a ser una buena inversión, entre otras cosas, porque uno de los principales problemas, al menos en mi opinión, que hoy tiene la Argentina es el tema de inflación. Y los precios de los activos locales están medidos en pesos. Guarda que esto es una cosa que muchas veces dejamos de lado, no hay ajuste por inflación. Cualquier cosa sube. Yo te hablé de las facturas de gas, ¿querés que hablemos de la cebolla? Hay un montón de cosas que han volado de precios. Y cuando miramos las acciones decimos, no, mirá, están caras. Momento, están medidas en pesos. Entonces eso también es un tema para tenerlo presente. Bueno, y con esto vamos a cerrar con Paula. Y Paula, entonces compramos un bono de corto plazo para estar en diferencia.
que mirando en el mediano plazo, los bonos argentinos también son una muy buena oportunidad en un mundo donde, más allá de si la Fed sube o no sube la tasa en septiembre, vamos a seguir en un escenario de tasas muy bajas por los próximos años, con las economías centrales buscando salir de escenarios muy deflacionarios. Y en el mercado local me parece la otra variable a mirar va a ser qué pasa con el caso de Griesa y el Bonar 2024, ¿no? Que no tengamos ahí alguna noticia puntual que afecte sobre ese bono que ha quedado desarbitrado, ¿no? Está en precio bien atractivo, pero ¿qué va a pasar con eso? Que va a haber novedades pronto. Pero bueno, Leo, y entonces la realidad es que estamos con volatilidad muy complicados y esto nos lleva a hacer un mea culpa de cómo a veces uno trata de mirar un dólar o de mirar un bono o una acción. Bueno, por eso es importante para la gente que nos está mirando, es que hoy tiene la opción, a través del mercado de capitales que se desarrolló mucho, hoy tiene la opción de poder invertir en pesos, si está confiado en que realmente el gobierno puede mantener la situación como esta. Yo antes mencionaba de que no lo veía por ese camino. Pero hoy las personas también tienen la posibilidad, como bien decía Paula, del instrumento Dollar Link. O sea, ¿qué es? Es un instrumento que se paga en pesos, pero ajusta con el tipo de cambio oficial. Entonces, hoy está a la vuelta de la esquina la posibilidad para la gente de invertir en ese tipo de instrumento. Si directamente le gusta más el billete para verlo y tenerlo, puede invertir, por ejemplo, en el Bodén 2015 y cobrar el pago del capital y de los intereses el 3 de octubre. Bien, Rubén, no hay más tiempo. Entonces, ¿estás con un mensaje gasífero con el aumento de gas? No. No, bueno, eso es una de las, digamos, todas las empresas de servicio van a tener que tener este tipo de reajustes, pero para decir algo que tenga que ver con nuestro mercado, vos me preguntaste por los bancos. En la última tanda trimestral, segundo trimestre de los bancos, con respecto al primero habían ganado menos por la tenencia de títulos públicos, porque no hacía bueno. Esto me hace pensar, con lo que están subiendo los bonos, cuando vengan los balances de los bancos del tercer trimestre, más o menos fin de octubre, principio de noviembre, después de las elecciones, tal vez en un contexto de segunda vuelta, o no, Dios sabe, ahí vamos a ver seguramente mejores balances de los bancos. Para contar algo que no pasó todavía, pero que seguramente vamos a ver. Bueno, gracias a los tres y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Y bueno, creo que muy cargadito vino el programa en lo político, en lo económico y en lo bursátil. Que lo pasen bien. Buenas noches. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. PUC, Portal Único de Contacto. Este portal le permitirá a usted consultar saldos y movimientos de su cuenta comitente. Con el Portal Único de Contacto ya no hay necesidad de recibir resúmenes en papel, ya que puede acceder desde su PC, celular o cualquier dispositivo móvil. Caja de Valores Sociedad Anónima. 40 años en el mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables.